En lo profundo del norte de España, entre montañas verdes y brumas que envuelven la región de Cantabria, se oculta uno de los tesoros más enigmáticos de la historia humana: la cueva de El Castillo. A simple vista, su entrada no revela nada extraordinario, pero al adentrarse en sus cámaras oscuras y silenciosas, uno se encuentra con una colección de símbolos que han permanecido ocultos por decenas de miles de años, trazados con pigmentos rojos y ocres en la piedra caliza por manos que ya no existen. Estas pinturas rupestres, algunas de ellas más antiguas que cualquier otro arte conocido en Europa, han revolucionado la forma en la que entendemos nuestros orígenes. Entre puntos, siluetas de manos y figuras animales, surge una pregunta inquietante: ¿quiénes fueron los primeros artistas de la humanidad? ¿Fueron los Homo sapiens quienes plasmaron estas imágenes como parte de un ritual ancestral? ¿O acaso fueron los neandertales, aquellos parientes extinguidos, quienes ya poseían la capacidad simbólica y espiritual que durante mucho tiempo creímos exclusiva de nuestra especie? Las dataciones más recientes han revelado algo sorprendente. Algunas de las pinturas superan los 40.000 años de antigüedad. Este descubrimiento no solo las convierte en las más antiguas conocidas de Europa, sino que desafía la línea temporal aceptada de la evolución cultural. Cada trazo en la pared parece susurrar un secreto perdido, una historia escrita en roca mucho antes de que existiera la escritura, los templos o las civilizaciones. La cueva de El Castillo no solo guarda arte, guarda misterio. Un misterio que conecta el pasado más remoto con las preguntas más profundas del presente. ¿Cuándo comenzó el pensamiento simbólico? ¿Qué significaban estos dibujos para quienes los hicieron? ¿Y qué nos revelan hoy sobre nuestra propia naturaleza? Este viaje no es solo hacia el interior de una caverna, sino hacia los orígenes mismos de la mente humana. Acompáñanos a descubrir qué esconden las paredes silenciosas de El Castillo, una de las puertas más antiguas hacia el alma de nuestros antepasados. La cueva de El Castillo fue descubierta en el año 1803 por casualidad, cuando un cazador local se topó con su entrada en la ladera sur del Monte Castillo, en Puente Viesgo, Cantabria. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX que el arqueólogo Hermilio Alcalde del Río inició su exploración sistemática. Lo que encontró allí dentro no fue simplemente una cueva, sino un portal hacia el Paleolítico, un testimonio silencioso de las primeras formas de pensamiento simbólico que surgieron en Europa. A medida que las linternas de los primeros arqueólogos iluminaban las galerías, comenzaron a revelarse cientos de imágenes que cubrían las paredes. Se trataba de arte rupestre. Puntos, líneas, figuras zoomorfas y sobre todo las emblemáticas siluetas de manos en negativo, hechas al soplar pigmento alrededor de la palma apoyada contra la roca. Estas representaciones no eran simples decoraciones, constituían códigos visuales de un mundo espiritual y cultural ya complejo. El castillo no es una cueva aislada. Forma parte de un sistema más amplio de grutas situadas en el Monte Castillo, que incluye otras como las monedas y las chimeneas. Sin embargo, ninguna de ellas posee la riqueza cronológica ni la profundidad simbólica que encierra el castillo. Lo más desconcertante es que, mientras muchas cuevas en Europa muestran arte de entre 20 y 30.000 años de antigüedad, en el castillo, algunas de las pinturas fueron datadas en más de 40.000 años, utilizando técnicas avanzadas de datación por uranio torio. Este detalle lo cambia todo, porque en esa época, Europa no solo estaba habitada por Homo sapiens, también lo estaba por los neandertales. Y si esas pinturas son anteriores a la llegada de nuestra especie al continente, entonces la posibilidad de que hayan sido hechas por neandertales no es solo plausible, sino inquietantemente probable. Durante mucho tiempo, los neandertales fueron vistos como seres primitivos, limitados y carentes de pensamiento simbólico. Pero la cueva de El Castillo podría ser la prueba de que eso no era cierto. Los símbolos plasmados en sus muros podrían demostrar que ellos también soñaban, imaginaban y buscaban dejar un rastro, un eco, una señal de su paso por este mundo. Lo que comenzó como una excavación arqueológica se ha convertido en una investigación sobre la conciencia misma. Porque comprender quién hizo estos dibujos es también comprender cuándo comenzó la capacidad humana de abstraer, de representar, de transmitir ideas más allá del lenguaje hablado. Y eso, en última instancia, podría redefinir lo que significa ser humano. Entre todas las imágenes que cubren las paredes de la cueva de El Castillo, hay un motivo que ha capturado la atención de arqueólogos y estudiosos durante décadas.
las siluetas de manos en negativo. Son más de 50. Algunas están solas, otras agrupadas. A simple vista, parecen simples marcas, pero en su contexto, representan una forma de expresión que trasciende el tiempo. Estas huellas fueron creadas con una técnica primitiva, pero sorprendentemente efectiva. El artista colocaba su mano sobre la roca y soplaba pigmento, generalmente óxido de hierro, a través de un tubo rudimentario, posiblemente un hueso hueco. El resultado era una figura fantasmal, una ausencia teñida de rojo o negro, como si la piedra hubiese conservado la sombra de un gesto humano. ¿Pero por qué lo hacían? Las interpretaciones son múltiples. Algunos creen que se trataba de una forma de dejar una firma, una declaración de existencia. Otros proponen un carácter ritual, tal vez como parte de una ceremonia iniciática o espiritual. También se ha sugerido que estas manos podrían estar relacionadas con el conteo o con la transmisión de información, quizás incluso una forma de comunicación protoescrita. Lo cierto es que estas manos son más que simples impresiones. Son rastros directos del pensamiento simbólico. Una de estas manos fue datada en más de 40.800 años, lo que la convierte en una de las expresiones artísticas más antiguas del mundo. Este dato no solo es fascinante por su antigüedad, sino por lo que implica. En ese momento, los Homo sapiens apenas estaban comenzando a ocupar Europa, y los neandertales seguían presentes en buena parte del continente. La posibilidad de que un neandertal haya dejado su huella en esa pared cambia radicalmente la imagen que tenemos de ellos. No eran criaturas toscas e incapaces de pensamiento abstracto. Podrían haber sido, al igual que nosotros, seres que sentían la necesidad de trascender su presente, de comunicarse con los demás o con algo más grande que ellos. La cueva de El Castillo no es solo un archivo arqueológico, es una cápsula emocional, un lugar donde las manos del pasado, marcadas con cuidado en la oscuridad de una gruta, todavía nos hablan. Nos muestran que mucho antes de los templos y las ciudades, hubo alguien que quiso dejar constancia de su existencia. Y lo hizo con un gesto simple, poderoso y universal: la huella de una mano. La cueva de El Castillo no solo guarda los vestigios de un arte milenario, sino también un punto de confluencia entre dos especies humanas que habitaron Europa durante un tiempo crítico de la evolución: los neandertales y los Homo sapiens. Cada pigmento sobre la roca, cada símbolo impreso en la piedra, podría haber sido trazado por cualquiera de ellos. Y esa incertidumbre es uno de los grandes misterios de la arqueología moderna. Durante siglos, la visión tradicional consideraba que solo el Homo sapiens tenía la capacidad de producir arte simbólico. Pero los descubrimientos en El Castillo desafiaron esa narrativa. Si las dataciones son correctas, y todo indica que lo son, algunas de las obras más antiguas de esta cueva fueron creadas antes de la llegada definitiva del Homo sapiens a la región. Eso significa que los neandertales, esos supuestos parientes primitivos, podrían haber sido los primeros artistas de Europa. Y esta no es una idea aislada. En los últimos años, se han encontrado indicios de comportamiento simbólico en otros yacimientos asociados a neandertales. Restos de ocre, objetos decorativos, huesos tallados. Pero El Castillo es diferente. Aquí, los símbolos no son objetos portátiles, sino arte mural permanente. Son mensajes dejados en la piedra para ser vistos, comprendidos o recordados por otros. Y eso implica una conciencia social, una intención comunicativa, un pensamiento profundo. Las investigaciones no han podido determinar con certeza la autoría de cada pintura. Algunas podrían haber sido realizadas por Homo sapiens en momentos posteriores, otras quizá por neandertales. Pero lo que sí es claro es que ambas especies compartieron el continente durante miles de años. Tal vez incluso compartieron saberes, costumbres o técnicas. Tal vez se observaron, se imitaron, se temieron o se admiraron. La cueva se convierte entonces en un escenario simbólico de ese encuentro. Un lugar donde dos ramas de la humanidad dejaron su rastro en las mismas paredes, separados tal vez por siglos, pero unidos por un impulso común: el deseo de representar el mundo, de transmitir significado, de dejar huella. En la penumbra de El Castillo, las distinciones entre especies se diluyen. Lo que queda es la evidencia de una mente capaz de crear, de sentir y de imaginar. Una mente que, fuera cual fuera su forma física, buscaba comprender su lugar en el mundo a través del arte. Entrar hoy en la cueva de El Castillo es enfrentarse al silencio más antiguo de Europa.
La penumbra que envuelve sus paredes no es solo física, sino también simbólica. Cada cámara, cada rincón, parece guardar secretos que aún no han sido descifrados. Y sin embargo, ese silencio habla. Habla con símbolos, con pigmentos, con formas que siguen desafiando a los investigadores modernos. Aunque la tecnología ha avanzado enormemente, los métodos científicos aún encuentran límites cuando se trata de interpretar el significado profundo del arte rupestre. Podemos datar los pigmentos, medir la humedad de la roca, analizar la composición mineral, pero no podemos leer con certeza la intención de quienes crearon esas figuras. ¿Eran rituales? ¿Mapas estelares? ¿Mensajes familiares? ¿Historias de caza? ¿Un lenguaje primitivo? Todos son hipótesis, y cada respuesta abre nuevas preguntas. Lo que sí sabemos es que el arte de El Castillo no fue creado al azar. Los puntos están organizados, las manos posicionadas con precisión, las figuras animales orientadas con intención. No hay caos en estas paredes, hay propósito. Incluso el uso de determinadas cámaras parece tener una razón específica, como si ciertos espacios fueran elegidos por su resonancia acústica, su orientación o su profundidad. La propia localización de la cueva tampoco parece casual. Situada en un promontorio que domina el valle del río Pas, el castillo ofrece una vista estratégica del entorno. Desde allí, los habitantes prehistóricos podían observar el paso de animales, los cambios del clima y las migraciones. Quizá por eso fue elegida como lugar sagrado, como punto de encuentro, como espacio de expresión espiritual. Y sin embargo, pese a todo lo descubierto, el misterio persiste. Cada año, nuevas investigaciones añaden piezas al rompecabezas, pero ninguna logra completarlo. La cueva permanece, callada y constante, mientras generaciones de arqueólogos intentan leer su lenguaje antiguo. Lo más fascinante del castillo no es solo su antigüedad, ni siquiera su belleza rupestre. Es el hecho de que, tras más de 40.000 años, todavía logra conmovernos, sorprendernos y hacernos reflexionar. Como si esos primeros artistas hubieran logrado lo impensable, hablarle al futuro, a nosotros, a través del tiempo y la piedra. La cueva de El Castillo no solo es un yacimiento arqueológico, es un archivo emocional, un testimonio tangible de lo que quizás fue el primer intento humano por dejar una huella consciente en el tiempo. En sus galerías no se esconde solo arte, sino memoria. Una memoria que no se escribió con palabras, sino con pigmentos y símbolos grabados en la roca. Durante más de 40.000 años, esas imágenes han resistido glaciaciones, derrumbes, silencios y olvidos. Las paredes han permanecido como lienzos inalterables donde los primeros seres humanos, o quizá sus primos neandertales, intentaron captar lo invisible, sus miedos, sus creencias, sus historias. Puede que no sepamos con certeza qué querían decir, pero su sola existencia es una afirmación poderosa de humanidad. El arte de El Castillo no es decorativo, es narrativo, emocional, simbólico. Es el rastro de una mente compleja que buscaba comprender el mundo a su alrededor. Quizás allí comenzó el concepto de trascendencia. Quizás esa fue la primera forma de religión, de mitología o simplemente de comunicación comunitaria. Hoy, científicos de todo el mundo siguen analizando cada trazo, cada pigmento, cada capa de carbonato que cubre las figuras. Utilizan láseres, escáneres y microscopios de última generación, pero siguen enfrentándose a lo mismo que enfrentaron los primeros exploradores de la cueva: la imposibilidad de escuchar directamente a quienes pintaron esos muros. Y sin embargo, algo nos une a ellos. Ese impulso profundo de comprender, de buscar sentido, de transmitir emociones a través de formas. Es la prueba de que la historia de la humanidad no comenzó con la escritura, ni con la agricultura, ni con los imperios. Comenzó mucho antes, en el fondo de una cueva, cuando alguien alzó su mano contra una pared y sopló un pigmento para dejar constancia de su existencia. El castillo es, en ese sentido, una cápsula de la primera memoria. Una cápsula que miles de generaciones después seguimos intentando descifrar. Y al hacerlo, no solo miramos hacia el pasado, también nos encontramos a nosotros mismos. La cueva de El Castillo, oculta entre los valles y montañas del norte de España, no es solo un lugar antiguo, es un espejo remoto en el que aún podemos ver reflejada la esencia de lo humano. Cada punto, cada silueta de mano, cada figura pintada en la oscuridad hace decenas de miles de años,
Nos conecta con quienes caminaron antes que nosotros. No sabían escribir, no hablaban como nosotros, pero sentían la necesidad de dejar algo que los trascendiera. Ese impulso, ese gesto, sigue vivo en nuestra especie. Más allá de su importancia científica y arqueológica, el castillo nos confronta con una verdad esencial. El pensamiento simbólico, la creatividad, la búsqueda de sentido, no son conquistas recientes. Son rasgos profundamente humanos, compartidos quizás entre especies distintas, pero unidos por el mismo deseo de comprender el mundo. Aunque no podamos descifrar con certeza lo que significaban esas pinturas, lo que sí podemos afirmar es que fueron importantes. Importantes para quienes las hicieron, y ahora, importantes para nosotros. Porque nos enseñan que la historia de la humanidad no se mide solo en guerras, reinos o inventos. También se mide en esos primeros gestos de arte, en la forma en que tratamos de comunicarnos con lo desconocido. Hoy, el castillo sigue hablándonos. Y mientras existan quienes quieran escuchar, interpretar y preservar ese mensaje milenario, esa cueva seguirá siendo una de las puertas más antiguas y más humanas hacia el misterio del pasado.